Y el tema de hoy es la alegría que nos une. ¿Cuántos están alegres? Amén. La alegría que nos une es el tema que Dios, sentí en mi corazón que Dios nos puso a nosotros, nos puso a todos. Y podemos decir que estamos alegres, aun cuando los que estamos aquí, hemos sentido que ha pasado un terremoto. Aun cuando hemos pensado que ha pasado un tornado y que pega por aquí mucho. ¿Cómo que vamos a estar alegres? Aun cuando en tu vida o en tu trabajo, en cualquier situación, estés pasando una situación fuerte, la palabra del Señor dice que estemos alegres. Y a lo mejor para la gente que de afuera no lo va a entender, pero es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice Romanos 5:3? La palabra del Señor dice que estar siempre gozosos. En la Nueva Traducción Viviente dice estar siempre alegres en los problemas. Sí, Miguelito, si lo puedes poner. Y si no, busquen en su Biblia. En Romanos 5:3 dice la palabra del Señor que debemos estar siempre alegres, aún en los problemas, aún en las tribulaciones, que nos gocemos. A lo mejor para alguien allá afuera decir, ¿cómo voy a estar contento? ¿Cómo voy a estar dando que me esté un problema? Pero para los que conocemos las cosas de Dios es diferente, mis hermanos. Debemos estar siempre gozosos, porque estuve predicando hace como 20 días de ¿quién se acuerda? Paciencia, así es. Estuve predicando de la paciencia. Y quiero decir, pero también nos alegra tener que sufrir. ¿Verdad, mis hermanos? Para gente de afuera no sabe, nos diría que estamos locos si dijéramos que tenemos que estar alegres. Si me pueden prender también el de enfrente, el de mi hermano, el de allá enfrente también. Tener que sufrir, porque sabemos que así aprendemos a soportar el sufrimiento. En la versión Reina Valencia, a tener paciencia. Fíjense, les quiero contar algo muy rapidito. A lo mejor unos lo saben, otros no lo conocen, otros no lo saben. Hace como 20 días que prediqué de la paciencia, saliendo de aquí, ni a la cuadra iba saliendo cuando ¡fum! Me chocan mi camioneta. Pérdida total. En ese momento yo no sabía qué estaba pasando. En ese momento, cuando en el impacto, lo que me preocupó fue mi hija y mi esposa que iban conmigo. Y en ese momento pude haber perdido el control. Pero ahí es donde nosotros desarrollamos paciencia. Porque dice la palabra de Dios en Romanos, ahí mismo en esos versículos, dice que cuando nosotros desarrollamos la paciencia, viene la prueba. Y cuando viene la prueba, a ver, hermanos, los que estudian la palabra, Dios nos aprueba. Somos aprobados. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones, nosotros debemos estar alegres, aún en la prueba, aún en las circunstancias que pasemos, nosotros debemos estar alegres. Y fíjense, gracias a Dios no pasó nada. Pudo haber dicho, el enemigo me quería atacar. ¿Cómo es posible que después de estar predicando haya pasado eso? Pero yo doy gloria a Dios. Yo sé que el Señor tiene algo mucho, mucho mejor para mí, para mi familia. Así que cuando pasas una situación, dale gloria a Dios. Viene algo mucho más grande y mejor que Dios tiene preparado. Pero debemos tener paciencia, aunque no es el tema. Pero debemos tener paciencia. Y entonces el tema es alegría en la unidad. Así que vámonos a Nehemías 8:10. Dice la palabra del Señor. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice, Esdras también les dijo, hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Dice, hoy es un día dedicado a nuestro Dios. Dice, así que no se pongan tristes. No se pongan tristes, hermanos. Alégrense, que Dios les dará las fuerzas. Dice, el gozo de mi Señor, en la Reina Valera, el gozo de mi Señor es mi fortaleza. ¿Que perdí el trabajo? El gozo de mi Señor es mi fortaleza. ¿Que tengo problemas en mi familia?
El gozo del Señor, esa alegría debe estar en nuestros corazones. Siempre el gozo del Señor debe estar en nuestros corazones, aun cuando tengamos una situación, aun cuando en el trabajo estemos pasando mal. Debemos siempre estar listos y estar gozosos. Y ahí les voy a contar un chiste. Soy malo para los chistes, pero les voy a contar un chiste. Y si no se ríen, yo lo entiendo. Soy muy malísimo. Pero había un hermano muy grande, fuerte, muy serio él. Y se llamaba Severo. Ya con el nombre lo dice todo, ¿va? Entonces, uno de los hermanos le dice, hermano, dice, ¿usted tiene un gozo? Dice, sí, yo tengo un gozo muy profundo. Y le dice el hermano, pues dígaselo a su cara, dice, porque su cara no lo sabe. Así, yo entiendo que soy malo para los chistes, pero tenía que decirlo. Así que díselo al que está a tu lado, sonríe, porque tu cara no lo sabe. Debemos estar alegres, mis hermanos. Nosotros debemos siempre estar alegres. Yo sé, fue un chiste muy malo, pero debemos estar alegres todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados de la sangre de Jesucristo. Hemos sido lavados, hemos sido transformados. Dios nos ha dado de gloria en gloria. Así que nosotros los cristianos debemos ser las personas más alegres del mundo. Nosotros los cristianos debemos tener una alegría genuina. ¿Y qué es una alegría genuina? Una alegría que venga del corazón. Una alegría que se pueda ver. Que cuando tú hables con una persona, esa persona sepa que tú eres un seguidor de Jesús. Eso es lo que debemos de hacer todo el tiempo, mis hermanos. Cuando tú estés en tu casa, cuando estés en tu trabajo, y en el Salmo 16:11 dice, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. En la presencia del Señor. Nosotros debemos ser esas personas que tengamos en la plenitud gozo, aun cuando las cosas no vayan mal. Porque muchas veces ni en nuestros trabajos saben que somos cristianos. Muchas veces en nuestro trabajo no saben que somos cristianos. Y eso es algo que nosotros deberíamos proyectar una luz a donde nos paremos. Y a veces es lo contrario. Muchas veces hasta nosotros ni en la casa ya apenas ven que llegamos y ¿qué hacen? Ahí viene, ya cállense porque ahí viene. ¿Entiende? Debemos nosotros ser luz, que donde nosotros vayamos nos abracen, nos quieran. Y debemos proyectarlo. Muchas veces, digo, en el trabajo ni siquiera saben que somos cristianos, y en el trabajo a veces ni siquiera hemos hablado de la palabra de Dios. Debemos de hacerlo, mis hermanos. Yo, una de las cosas y no es para engrandecerme, es para gloria del Señor, siempre que le voy a pagar a los muchachos ahí en el taller, ellos siempre respetuosos dicen gracias. Y yo les digo, gracias a Dios primeramente, porque de Él proviene todo, hermanos. Siempre les digo gracias. Y ellos me dicen gracias. Y yo les digo gracias a Dios y gracias a ustedes. ¿Entienden? Siempre ser agradecidos, que ellos vean que de dónde proviene todo. Amén, mis hermanos. ¿De dónde proviene? Él nos da la fuerza, Él nos da el poder como el hacer. Así que, mis hermanos, debemos ser luz. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:14 que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros debemos dar el ejemplo. Debemos estar siempre un corazón alegre. Dice la palabra también, no puede estar triste un corazón. Eso es un corito, ¿verdad? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No podemos estar tristes, mis hermanos. Yo canto con gozo. A ver, la vieja guardia, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que atiene a Dios. Así que, mis hermanos, debemos de cambiar. Dile al que está a tu lado, dile a tu cara que sonría. Sonríe, hermano, así es, sonríe, hermano. Cristo te ama. Esa alegría debe de estar. ¿Y se acuerdan cómo se llamó el tema? Que une. Y precisamente, mis hermanos, la otra parte, bueno, antes de irme, les quiero contar también una historia, mi historia, que cuando yo estaba en sexto de primaria, había una maestra, y en un examen nos dijo,
que había una pregunta ahí, pero que ella nos iba a dar la respuesta. Y esa respuesta era que nosotros veníamos del mono. Entonces ahí decía la persona que de dónde veníamos nosotros, y nosotros nada más teníamos que poner del mono. Entonces, entonces cuando a mí me tocó, como nosotros, por eso les decía, cuando oramos por los niños, instruye al niño su carrera. Aunque la maestra nos había dado la respuesta, yo pusimos que nosotros éramos creación de Dios o éramos algo así de Dios, que Dios nos había creado. Obviamente me la pusieron mal, pero esa maestra ya sabía que era cristiano. Y cuando era el altar de muertos, yo no participaba en el altar. Los que somos mexicanos saben que el 2 de noviembre se hace el Día de Muertos y se lleva comida y todo, y tampoco participaba. Entonces como que de ahí me agarró como aparte de que mi nombre me sacaba luego, siempre cuando empezaba un ciclo escolar, se presentaba uno y decían, ¿y quién? Josías. No hay muchos Josías. Y al no haber muchos Josías, bueno, ¿y de dónde sacaron ese nombre? Eso me delataba a mí. Y era un bullying, era bastante cosas que a mí me pusieron, porque luego sabían que yo era cristiano. Y cuando me pasaban enfrente, me decían, no lo pasen a leer porque ya va a leer la Biblia. ¿Me entienden? Cosas así. Y también, mis hermanos, eso hizo que también la maestra, cualquier cosa que yo hiciera, luego me sacaba, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso es que tus papás son evangélicos? Allá dicen, ¿y eso que tus papás son evangélicos? Entonces era algo que me marcó siempre, algo que siempre yo decía, papá, ¿por qué no me pusiste, no sé, hasta José? Pero me puso Josías. Pero dice la palabra del Señor que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Es poder de Dios. Así que no debemos avergonzarnos del evangelio. No nos debemos de avergonzar de que somos seguidores de Cristo. Debemos estar siempre alegres, hermanos. Y si alguna cosa pasa, nosotros seguimos confiando en Dios. De ahí nos tomamos de la mano, sin juzgar a nadie, sin darle la espalda a nadie. Ni aún el rey David hizo nada por Saúl. Aunque podía atacarlo, aunque podía matarlo y él ser el siguiente rey, no lo hizo, porque él sabía que Dios había ungido a Saúl y no le tocaba a David ser el que acabara con la vida de él. Eso era entre Dios y Saúl. Entonces debemos nosotros seguir orando, nosotros debemos seguir unidos en un mismo sentir. Porque cuando hay división, hay dos visiones. Nosotros debemos estar unidos. Amén. Y quiero que vayan a Hechos 1:9. Dice la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, quiero que nos concentremos en esto. Nos vamos a concentrar un poco. Dice la palabra del Señor en el versículo 9. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió y ya no lo volvieron a ver. El versículo 10 dice, mientras tanto, 2 hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos de ropas muy blancas, pero los apóstoles no lo vieron porque estaban mirando al cielo. Quiero ir un poquito para atrás, es en la ascensión de Jesús. Y Él se fue. Y Él, antes de irse, los empoderó a los discípulos, a los apóstoles. Le dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y va a venir alguien más grande que yo. Es mejor que yo me vaya, dijo. Es mejor que yo me vaya. Entonces, ¿a cuánto nos hubiera gustado, cuánto daríamos por presenciar ese momento? De estar con los apóstoles, mirando cuando Jesús se va. Yo creo que daríamos todo por
por estar mirando cuando Jesús va al cielo. Y por un momento ponte en las sandalias, porque no usaban zapatos. Ponte en las sandalias de esos apóstoles. Cuando Jesús estaba mirando y se empezaba a ver. ¿Qué estaban pensando, hermanos? ¿Qué estaban pensando los apóstoles? Ellos cambiarían el rumbo de la historia. Les dicen que ellos crearon la iglesia primitiva. La responsabilidad que tenían ellos en sus hombros de propagar la palabra de Dios, hablar las buenas nuevas de Jesucristo. Porque sí, antes había teólogos, pero hablaban del Antiguo Testamento. Pero se estaba escribiendo una nueva historia. Y mientras ellos estaban arriba, donde no se dieron cuenta ni que estaban los ángeles ahí, porque dice que eran dos personas con vestiduras blancas. Mientras ellos no se daban cuenta, después ellos estaban puestos en la mirada. Pero yo me pongo a pensar que en cierto tiempo les entró temor. Que en cierto tiempo ellos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no es lo mismo cuando está alguien que te instruye a cuando estás tú solo y tienes que hacerlo. Estás en tu trabajo y se descompone la máquina, le hablas al mecánico, ven a verla, los que trabajan en las fábricas. Pero cuando no está, el Señor ya los había dejado. ¿Qué era lo que los apóstoles estaban pensando en ese momento? Pero cumplieron la promesa. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, manténganse unidos. Yo creo que es lo que el Señor quiere que tengamos ahora, hermanos. Mantengámonos unidos. No confiemos en nuestra sabiduría. No confiemos en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento. Los que tienen teología, confiemos en el Señor. Confiemos en su palabra, así como los apóstoles. Los apóstoles, Dios le había dado instrucciones. Vayan a Jerusalén y ahí quédense hasta que sean empoderados. Miguel, si tienes Lucas 24:49, si lo tienes en la mano. Perdón, me estoy adelantando, no hemos leído el versículo 11. El versículo dice, entonces aquellos todos le dijeron, hombres de Galilea, los hombres que estaban con un lado, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Acaban de ver a Jesús, fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Como diciendo, hey, ¿qué están ahí parados? Dijeran los colombianos, hey, pilas. Aquí hay un colombiano, ¿verdad, mi hermano? Hey, pilas. O ahí en el taller, tengo dos colombianos mecánicos trabajando en el taller. Y luego dicen, de una. O como dijéramos nosotros los mexicanos, a lo que te truje, chencha. O sea, como diciendo, hey, pilas. Denle. Hey, varones galileos, que estaban mirando al mismo Jesús, ya se había dado la promesa. Entonces, lo que te quiero dar a entender es que no nos quedemos parados. No nos quedemos como simples espectadores. Debemos estar unidos. No debemos, cada quien nos toca. Grupo de alabanza, toca su parte. Grupo de media, tiene su parte. Grupo de los niños, tiene su parte. Grupo de intercesión, tiene su parte. Los pastores, el ministerio de pastores, tienen su parte. La iglesia tiene su parte. Todos trabajando unánimes. Nadie está fuera. Nadie. Todos unidos debemos estar haciendo
nuestra parte. No nos quedemos ahí parados viendo solamente la ascensión, que fue hermoso, que es glorioso, pero debemos todos seguir trabajando. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lucas 24:49. Y dice la palabra del Señor: ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún lado hasta que reciban el poder que Dios le enviará. Quiero que leerles esto. El Espíritu Santo se mueve donde hay unidad, donde hay un solo sentir, donde hay un solo corazón. Dios, ¿cuántos creen que Dios está aquí en este momento? Amén. ¿Cuántos creen que Dios también está en su casa? ¿Cuántos creen que Dios está aún cuando van manejando? Aunque tengan la ley o la qué buena. ¿Qué pasa? Pero dice la palabra en Mateo 18:21 que si uno de vosotros se ponen de acuerdo, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en lo que pidamos, si lo tienes, Miguelito, Mateo 12:18, dice la palabra del Señor: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho, porque mi Padre que está en los cielos, Dios está en todo momento. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo, movemos cielo, tierra, hermanos. Movemos cielo y tierra. Dios está en todo lugar, pero cuando nos ponemos de acuerdo en alguna cosa, movemos la voluntad de Dios y el favor de Dios hacia nosotros. Pero debemos estar unidos, debemos estar de acuerdo. Hay una cosa que el enemigo no le gusta. Hay una cosa fuerte que el enemigo no le gusta. Y es el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el enemigo ataca mucho al matrimonio? Porque son dos en uno. No lo digo yo, es la palabra de Dios. Por eso debemos tener cuidado, mis hermanos. Desde ahí el enemigo quiere atacar. Mucho cuidado nosotros debemos tener. Al enemigo no le gusta tu matrimonio. Pero dice en la palabra de Dios que Dios ha vencido. Entonces, cuando tu esposo o tu esposa quiera bronca, ¿qué vamos a hacer? Dice que debemos tener paciencia, debemos saber controlar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos de acuerdo, Dios va a hacer grandes cosas. Se cumple la promesa de Dios. Por eso, donde estén dos de acuerdo, moveremos grandes cosas. Y aunque no estoy hablando del matrimonio, pero es parte de la unidad. Es parte de lo que debemos hacer. El matrimonio con mi esposa es como 5 segundos, no, como 1 minuto. Pero bajo el agua, ¿tú quieres salir? No se crean. Hemos tenido situaciones, hemos tenido problemas, pero lo que nunca hemos hecho es dejarnos de la mano de Dios y tener paciencia el uno con el otro. Dice la palabra que si uno hace correr a 1000,
2 a 10,000. La matemática de Dios es hermosa, hermanos. La matemática, Dios no suma, Dios multiplica. Cuando los peces, ¿qué hizo Dios? 5, los multiplicó en 5,000. Y alguien dice, si uno hace correr a 1,000, Dios en 2 haces correr a 10,000. Así que debemos tenernos unidos. En Mateo 18:20, porque donde dice, déjenme leerlos antes de correr al otro texto, donde hay unidad, el poder de Dios se mueve. Amén. Mateo 18:20. Y ya voy a acabar, esto es Mateo 18, dice, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estaré aquí con ellos. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Héctor, si me puedes ayudar. Si no está Héctor, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿dónde va a estar Dios? Ahí voy a estar con ellos. Quiero que hagamos algo simbólico. Si se pueden unir, acérquense, hermanos. Si se pueden unir y agarrarle la mano a alguien que está cerca. Quiero que se agarren de las manos, mis hermanos. Y Miguel, pon el Hechos 1:14. Dice la palabra del Señor. Estos seguidores de Jesús era un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraban. ¿Quién se encontraba ahí? María, la madre de Jesús. Era un grupo muy unido, dice la palabra del Señor. Jesús ya no estaba con ellos. Jesús ya había ascendido. Pero ellos se mantenían unidos. Nunca hay que buscar la negatividad de las cosas. Nunca hay que buscar culpables. Hay que buscar la unidad. Para los que confían en el Señor, todas las cosas nos vienen a bien.